Por supuesto que todas estas normas y todas estas producciones jurídicas tienen un orden o prelación. ¿Qué dice la Constitución sobre eso? Bueno, la Constitución de 1853-60, que en esos puntos no ha sido modificada, tiene una serie de disposiciones sobre cuáles son las normas que valen más y en qué orden deben considerarse. Para empezar tenemos el artículo 27 de la Constitución, que dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución. Artículo importante, habla de los tratados que deben estar en conformidad con el derecho público. Y el 31, muy importante, que se entiende como el artículo de la supremacía de la Constitución. Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales. Y después hace una salvedad para la provincia de Buenos Aires respecto de tratados firmados con anterioridad. Si ustedes toman este listado que hace el artículo 31 de la Constitución como un orden jerárquico, tendríamos primero la Constitución, después las leyes de la nación y después los tratados con las potencias extranjeras. Esta enumeración, este listado que hace el artículo 31, con ese orden, dio para pensar en el sentido de que las leyes siempre estaban sobre los tratados. Fíjense que dice, esta Constitución, las leyes y los tratados, si uno los toma como un orden jerárquico, como un orden de importancia, entonces las leyes estarían sobre los tratados. Y fíjense lo que decía el artículo 27 que leímos más temprano, que hablaba de que debían estar los tratados de acuerdo con el derecho público. Durante mucho tiempo, entonces, se consideró que si bien los tratados son importantes para que la Argentina establezca relaciones de paz y de comercio con otros estados, no ingresaban al mundo jurídico nacional, sino por medio de leyes que los hicieran efectivos. De ese modo se creó una visión respecto del derecho internacional y derecho local que denominamos dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es considerar que hay dos órdenes separados. El orden de los compromisos internacionales, que sería el de los tratados, y el orden interno. Y que estos dos órdenes se comunicaban solamente cuando las leyes del Congreso hacían efectivo aspectos de los tratados internacionales. Esto se empezó a discutir en algún momento hasta que en el año 1992, un fallo muy importante, el caso de la Corte Suprema, Edmetian contra Sofovich, dijo lo contrario. Dijo, ¿para qué establecemos compromisos internacionales si después no se van a cumplir? Véanlo, el caso es muy interesante. El profesor Edmetian era un docente de Derecho Constitucional, un profesor que vio un programa de televisión en el canal donde estaba Gerardo Sofovich, que consideró insultante por las cosas que decía respecto de su fe católica. Entonces reclamó, mediante intimación al conductor televisivo, lo que se conocía como derecho de réplica, que es la oportunidad de responder informaciones inexactas referidas a la persona o agraviantes. Negó Sofovich porque dijo, el derecho de réplica no está legislado en Argentina. Pero ¿en qué se basaba Edmetian? El profesor Edmetian invocaba el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece el derecho de rectificación o de respuesta. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Fíjense esta situación. Un derecho está establecido en un tratado internacional, pero que no está incorporado al universo doméstico jurídico. Es decir, que todavía no hay ninguna ley que establezca esta posibilidad. De hecho, en este momento, 2020, todavía no hay ninguna ley que establezca el derecho de réplica. ¿Qué dijo la Corte en ese caso? ¿Es aplicable el artículo 14 del Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos? Porque si no se respetan estos compromisos internacionales, no tiene sentido que los asuma. Esta idea de discutir el orden, el segundo lugar en respecto a las leyes, los tratados, la toma la reforma del 94. Y ahí se dicta un nuevo artículo, que es el artículo 75, inciso 22,
que modifica completamente, o que por lo menos define esa discusión que existía entre la importancia jurídica de los tratados y de las leyes. Bien, ¿cuál es el mecanismo que establece la Constitución para indicar la jerarquía normativa en Argentina a partir del 94? El mecanismo es el siguiente. Establece que todos los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Todos los tratados, los acuerdos con la Santa Sede tienen jerarquía superior a las leyes. Y también dice que hay 11 tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Hay 11 tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el constituyente en 1994 decidió que iban a tener esa jerarquía. Y también estableció que otros tratados, siempre que fueran de derechos humanos, podían ingresar a este rango constitucional. ¿Cómo? Con un mecanismo, una mayoría agravada que estableciera el Congreso. Es decir, 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Con esa mayoría agravada se puede agregar, y eso de hecho pasó en 3 oportunidades. Con estos tratados que estamos viendo, que fueron en diferentes momentos de la Argentina agregados, añadidos a ese primer lugar de importancia junto con la Constitución. De esta manera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que recién vimos en el artículo 14, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Prevención de Sanción y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, dice el artículo 75, inciso 22, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Después, 3 instrumentos más fueron elevados de rango por el Congreso a partir del procedimiento especial diseñado por la propia Constitución. Así tenemos 11 más 3, 14 tratados internacionales de derechos humanos, que junto con la Constitución son lo que se consideran el bloque constitucional. Es decir que, como la Constitución y estos tratados deben interpretarse de forma armónica, considerando los tratados complementarios de la parte dogmática de la Constitución de los derechos y garantías, conforman un todo que están en un primer nivel, que obviamente claramente queda desplazada la ley. Pero la ley no va a estar en un segundo rango, sino que la ley va a estar en un tercer lugar, porque en el segundo puesto de jerarquía en Argentina, jerarquía normativa, vamos a tener al resto de los tratados internacionales. Tanto sea los tratados vinculados con los derechos humanos, con los tratados de comercio, navegación, uso del espacio aéreo, uso del espacio radioeléctrico, cooperación internacional, el tratado que conformó el FMI, el Banco Mundial, los diferentes tratados que los países han establecido entre sí y siguen estableciendo hacia el futuro. Y en tercer lugar tenemos la ley. Fíjense que el criterio entonces del artículo 31, que es la Constitución, leyes y tratados, ahora está claramente desplazado y quedan en primer lugar la Constitución, estos 14 tratados internacionales, por ahora 14, porque como el Congreso puede añadir otros tratados que considere de importancia al rango constitucional, en el día de mañana pueden ser más. De hecho, el último tratado añadido fue en el 2014, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que los que tengan textos anteriores al 2014, que sé que andan circulando, van a ver que dicen existen 13 tratados con rango constitucional. En realidad son hoy 14, pero esta cuenta puede seguir variando. Podemos decir entonces que la jerarquía de normas en Argentina, así conformada, Vidal Campos habla de un bloque federal. ¿Por qué? Porque tenemos la Constitución y los 14 tratados de rango constitucional en un primer lugar. Tenemos los otros tratados y tenemos las leyes del Congreso. Estos 3 niveles van a conformar el bloque federal. ¿Por qué es importante establecer el bloque federal? Porque si uno recuerda el texto del artículo 31, las provincias deben respetar, deben acatar este orden jurídico que conformado por lo que llamamos bloque federal. Entonces, cuando pensamos en el gráfico de la jerarquía normativa en la provincia del Chubut,
se debe respetar el bloque federal. Debajo del bloque federal, entonces, las provincias tienen derecho a establecer su constitución. Debajo de la constitución estarán las leyes provinciales, debajo de los decretos provinciales y el resto de las normativas de tipo administrativo, las sentencias, etc. No nos olvidemos, además de los tratados con potencias extranjeras, en los tratados de integración, que están establecidos en otro inciso de las facultades del Congreso, es decir, en el artículo 75, inciso 24, donde queda claro que también los tratados con potencias, con tratados de integración, tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, vamos a sumarnos a ese segundo nivel de jerarquía normativa a nivel federal, que sería los tratados. Ojo que el tema de los tratados internacionales, que vamos a ver en próximos encuentros, es muy, muy importante, porque a margen de los derechos humanos, hay una cantidad enorme de compromisos internacionales asumidos por nuestro país y que tienen relevancia en la vida cotidiana del uso del derecho en Argentina. Lo último que quiero, para dejarlos que vean el material que estamos compartiendo y para desearles una excelente jornada de estudio, es que no se olviden que hay que quedarse en la casa, que estudien mucho y que colaboren con este esfuerzo que estamos haciendo como país, como provincia, de defender la salud colectiva. Por supuesto que la salud colectiva es un derecho de todos y de todas, quedándonos en nuestra casa y tomando las medidas de cuidado para evitar que la enfermedad, esta conocida como coronavirus, avance. Gracias.